Foro de velocidad por trazadores fluorescentes o colorantes. Propiedades. Materia. Hidrología grupo 2. Grupo de exposición cebollas. Método 7. Integrantes. Auya Estefanía. Banshui Norma. Pacheco Cristian. Pinto Mauricio. Valenzuela David. ¿En qué consiste el método? Consiste en incorporación a la corriente de una cierta sustancia química durante un tiempo definido. Se lo conoce también como método por disolución. Este método es utilizado en aquellas corrientes que presentan dificultades para la explicación del método área de velocidad o el método de estructuras hidráulicas. Se emplea en cauces muy anchos, pendientes muy pronunciadas, ríos muy turbulentos o régimen torrencial, como podemos ver en las siguientes imágenes. Se pueden emplear en ríos con características normales cuando se requiere determinar el caudal con mayor precisión que la ofrecen métodos convencionales. Para realizar este método, nos dice que no es de bajo costo, ya que requiere un personal estrictamente profesional para poder realizarlo. Según Dickmann, se debe cumplir los siguientes requerimientos para las sustancias utilizar como trazadores. Deben ser fácilmente solubles. La concentración en el agua debe ser baja. No deben reaccionar químicamente ni deben absorbidas por sustancias inclinadas dentro del agua en la corriente. No debe ser un producto riesgoso para el aforo ni para las formas de vida que dependen del cuerpo de agua. Su costo debe ser accesible. Tipos de trazadores. Químicos: sal común, dicromato de sodio, fluorescentes, radonamina B, materiales radioactivos, yodo 132, bromo 82 y sodio. ¿Cómo se estima el caudal? Una vez elegida la sección de aforo, en la que el flujo es prácticamente constante y uniforme, se agrega el colorante en el extremo de aguas arriba y se mide el tiempo de llegada al extremo aguas abajo. La velocidad media del flujo se obtendrá dividiendo la distancia entre los dos extremos o puntos de control por el tiempo medio de viaje. Conocida la distancia entre los dos extremos de control, se puede dividir esta por el tiempo de viaje del colorante, obteniéndose así la velocidad superficial o subsuperficial de la corriente líquida. Métodos de aplicación: método de integración y método de inyección de caudal o constante. Primer método de integración. Nos dice una sección del río, se adiciona un pequeño volumen con el trazador B1 con una concentración alta. Si existe una concentración inicial en el río, el perfil de concentraciones se compara con el tiempo de la siguiente manera. Podemos observar el gráfico, el tiempo con la concentración inicial, donde Q es el caudal de la corriente que se desea conocer, C1 la concentración de los trazadores, B1 volumen del trazador, C2 función que define la concentración del trazador en el punto de control en la función T. C inicial la concentración concentrada en el río antes de la desificación. Por continuidad se tiene la siguiente fórmula que podemos observar, donde Q es el caudal de la corriente que se desea conocer. Resolviendo la ecuación para el caudal se tiene que el caudal es igual a volumen del trazador por concentración del trazador sobre la representación del área bajo la curva que podemos observar mediante la integración. Métodos de inyección o caudal constante. Se realiza un balance de masa del trazador entre el punto 1 y el punto 2, suponiendo que la corriente lleva una concentración del trazador inicial. Se tiene que caudal por trazador inicial más
caudal medio por el trazador igual al caudal más el caudal medio por el caudal del trazador. Despejamos el caudal y tenemos la siguiente fórmula. Este procedimiento consiste en realizar aguas abajo una distancia lo suficientemente apartada del sitio de la inyección del trazador. Podemos observar la muestra que sería nuestro trazador. Podemos observar en el C2 aguas arriba, en la muestra que es C aguas abajo para sacar nuestro caudal. El cloruro de sodio es el trazador más utilizado para este tipo de aforos. Se detectan inmediatamente utilizando un conductímetro, permitiendo estimar rápidamente algunos parámetros hidrológicos básicos como el caudal, la velocidad, el tiempo de resistencia del trazador. Ventajas. Will Patrickson en 1989 nos dice que una de las ventajas de este método es que tiene un bajo límite de detección en el cauce. Es uno de los métodos más sencillos y de mayor éxito. Este método no afecta mucho al medio ambiente. Limitaciones. Es muy importante anotar que para aplicar este método se supone que el flujo es permanentemente. Los trazadores deben tener las siguientes propiedades. No deben ser absorbidos por sedimentos o vegetación, ni deben reaccionar químicamente. No deben ser tóxicos, se deben detectar fácilmente en pequeñas concentraciones, no deben ser costosos. Requieren de gran cantidad de trazadores en adiciones al flujo constante, siendo por esta razón poco factibles para caudales con centenares de litros por segundo. Las tintas fluorescentes necesitan un fluorímetro de campo para su detección, equipo más caro que el conductivímetro. Gracias.